Había una vez, en un recóndito rincón de la provincia de Burgos, un pequeño y olvidado pueblo llamado Bañuelos de Bureba. Rodeado de montañas y envuelto en una soledad casi poética, Bañuelos era un lugar tranquilo, alejado de las modernidades de su tiempo. Allí, los días pasaban en calma, y las noches eran tan silenciosas que hasta el más leve susurro parecía un eco del pasado. Sin embargo, una historia se cuenta en este pueblo, una historia que, por generaciones, ha pasado de voz en voz, como un susurro misterioso entre aquellos que vivieron el enigma y sus descendientes. Hoy vamos a retroceder en el tiempo, a aquellos años inciertos del siglo XIX, cuando dos figuras inesperadas cambiaron el destino de este lugar. Esto es Narraciones Oscuras, comenzamos. Era una mañana fría de otoño cuando, a las afueras de Bañuelos, dos niños aparecieron de la nada. Eran solo dos pequeños, un niño y una niña, pero algo en su aspecto inquietó a los primeros aldeanos que los vieron. Se les veía desorientados, con la mirada perdida, como si hubieran caminado desde otro mundo. Sus ropas eran extrañas, hechas de un tejido desconocido, desgastado y sin ningún parecido a las telas locales. La piel de los niños tenía un tinte verdoso, algo tan sutil como perturbador, que hacía pensar a los más supersticiosos que aquellos niños no eran humanos como los demás. Algunos de los habitantes intentaron acercarse para hablarles, para preguntarles quiénes eran y de dónde venían. Pero los niños respondían en un idioma incomprensible. No era español, no era una lengua conocida en toda la comarca, sino un sonido extraño, un dialecto que resonaba como un canto lejano y melancólico. Los aldeanos, desconcertados, no sabían qué hacer. Los niños parecían asustados, pero al mismo tiempo, mostraban una extraña calma, como si supieran que estaban en el lugar correcto, aunque no conocieran a nadie. Sin saber bien cómo, algunos vecinos intentaron darles algo de comer, mas ellos parecían rechazar casi todo lo que les ofrecían. Era como si la comida les fuera ajena, como si su naturaleza estuviera fuera de las costumbres humanas. Después de mucho insistir, los niños aceptaron solo vegetales crudos, algo que sorprendió aún más a los aldeanos, pues la carne y los guisos, tan comunes en la dieta de aquel entonces, les resultaban completamente extraños. Durante los días siguientes, los habitantes del pueblo comenzaron a hacerse preguntas. ¿De dónde habían venido estos niños? ¿Eran reales? Algunos empezaron a creer que tal vez provenían de una cueva oculta en las montañas, un lugar enigmático donde, según las leyendas locales, seres desconocidos habitan desde tiempos antiguos. Las noches en Bañuelos se volvieron inquietantes. La presencia de esos dos pequeños, con sus miradas profundas y su piel inusual, empezó a desatar todo tipo de rumores. Los ancianos, aquellos que conocían bien las leyendas, comenzaron a hablar de seres que viven bajo tierra, en ciudades olvidadas y cavernas secretas. Decían que los niños de Bañuelos eran en realidad habitantes de este misterioso reino subterráneo, un lugar escondido donde el sol nunca brilla y las plantas crecen en penumbra. Aquellos rumores, aunque parecían fantasía, empezaron a hacerse cada vez más presentes, y en cada esquina del pueblo se hablaba de estos niños de otro mundo. Pero el misterio se hacía más profundo. Se decía que, en algunas noches de luna llena, si uno se atrevía a caminar por el bosque cercano, podía escuchar voces en la lejanía, como si alguien estuviera buscando a los niños. Eran murmullos extraños que parecían proceder de la espesura de los árboles. Y no faltaron quienes aseguraron haber visto sombras moviéndose entre los árboles, figuras inexplicables que parecían vigilar el pueblo desde la oscuridad, como si no estuvieran solas en este plano. Los días pasaban y los niños permanecían allí, bajo el cuidado de algunos vecinos que se apiadaron de ellos. Sin embargo, su presencia nunca fue aceptada del todo. Sus miradas siempre eran lejanas, y aunque pasaron semanas, nunca lograron aprender la lengua del lugar ni integrarse con los demás niños del pueblo. Era como si sus mentes estuvieran atrapadas en otro mundo, como si sus pensamientos pertenecieran a un lugar inalcanzable para los humanos de Bañuelos. Los más osados aseguraron que aquellos niños no eran humanos, sino visitantes de otro tiempo o de otra dimensión. Se especulaba que habían cruzado un portal desconocido que los trajo a este mundo.
Otros, con una mirada más científica, sugirieron que tal vez aquellos niños provenían de una civilización olvidada que vivía en lo profundo de la tierra. Pero para aquellos aldeanos, estas teorías solo alimentaban el misterio y no ofrecían ninguna respuesta. Una fría mañana, los niños desaparecieron. Sí, tal como llegaron, se esfumaron, dejando a los habitantes sumidos en el desconcierto. Algunos aseguran que los vieron salir hacia el bosque, mientras que otros dicen que, sencillamente, nadie los vio más. Algunos aldeanos pensaron que habían regresado a su misterioso hogar subterráneo, mientras que otros creían que habían sido reclamados por aquellos susurros nocturnos que parecían llamarlos en la oscuridad. El misterio de los niños de Bañuelos perdura hasta el día de hoy. Incluso ahora, si uno pregunta en el pueblo, los ancianos siguen recordando aquel enigma con una mezcla de temor y fascinación. Y quienes se atreven a caminar por los bosques en noches de luna llena, juran que, entre el susurro de las hojas y el crujir de las ramas, pueden oír murmullos lejanos, como un eco del pasado o de otro mundo. Quizás, después de todo, los niños de Bañuelos no eran solo niños. Quizás eran la manifestación de algo que no comprendemos, una pista de los secretos que aún guarda el mundo, esperando a ser descubiertos, o tal vez, esperando a permanecer en el misterio para siempre. Y así, el misterio de los niños de Bañuelos sigue siendo un enigma sin resolver, una historia atrapada en las brumas de la imaginación y el folclore. Un relato que, generación tras generación, se mantiene vivo en las conversaciones de aquellos que aman el misterio y en el corazón de un pequeño pueblo que nunca olvidó a esos extraños visitantes. Quizás nunca sabremos quiénes eran realmente aquellos niños ni de dónde vinieron. Tal vez eran seres de otro tiempo, habitantes de un mundo subterráneo o incluso viajeros de una dimensión que nuestros ojos no alcanzan a ver. Pero algo es seguro, esta historia, como tantas otras que desafían la lógica, nos recuerda lo poco que sabemos de los misterios que esconde nuestro mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de los niños de Bañuelos. Si te ha gustado este relato y quieres descubrir más casos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas historias. ¿Quién sabe qué otros enigmas nos esperan en el siguiente episodio? Nos vemos pronto, o tal vez, nos encontraremos en otro misterio sin resolver. Hasta la próxima.